estoy grabando. Voy a estar compartiendo la compu y voy a hablar desde... Bueno, la compu también, pero mi cámara está en el teléfono. Me confirman si se visualiza. Sí, se ve. Vale. Genial. Bienvenidos todos al segundo ciclo de capacitación del Club de Papalinos, en el que tiene como objetivo crear justamente estos espacios de encuentro para fomentar el aprendizaje grupal y construir oradores capaces de reconocer o detectar problemas y a partir de ahí empezar procesos de investigación. El mejor conocimiento es el conocimiento que se comparte. De nada me sirve yo saber algo y tenerlo para mí y, por ejemplo, no compartirlo con el mundo. Porque puedes estar descubriendo la cura de algo o cualquier eventualidad y si al final nadie lo sabe, no desarrolla un beneficio para toda la humanidad en su conjunto. Entonces, por ahí va este programa que se llama Club de Papalinos y Papalinos justamente hace referencia al libro de Papalia que trabaja todo el desarrollo del ciclo vital del ser humano. Muy bien, entonces bienvenidos y bienvenidas todas y todes. El tema de hoy es la poesía y el cuento como alternativa para la conquista de la palabra en la infancia temprana. Este es un análisis desde la perspectiva histórico-social, el cognitivismo y el desarrollo del ciclo vital. Antes de empezar, me gustaría que por favor, bueno, no como una petición ni como una exigencia, sino que más bien como una invitación, quería invitarles a que abran sus procesos y no, digamos, abran sus procesos a otra alternativa de contemplar el conocimiento y no se dejen cegar por los conocimientos, por el velo de los conocimientos ya adquiridos frente a todo su sistema de aprendizaje alrededor de sus vidas. Entonces, la vez pasada estábamos hablando del nuevo hombre que se creó gracias al sistema televisivo. La característica del Homo sapiens, decíamos la vez pasada, la característica del Homo sapiens es que justamente está atravesado por el lenguaje. El Homo sapiens es simbólico, es lo que nos caracteriza como especie. Que utilicemos la palabra y el simbolismo para expresar, para pensar, para comunicarnos. Expresamos y comunicamos pensamientos. Somos la única especie que puede hacer eso, puede expresar y comunicar pensamientos. Esto es lo que nos caracteriza al Homo sapiens. Estamos atravesados por ese sistema simbólico del lenguaje que nos hacen una especie capaz de razonar y gracias a ese sistema de pensamientos poder generar ideas, y así fue que gracias a esto hemos construido herramientas para la casa, para la existencia de pueblos, de comunidades y para el desarrollo de las civilizaciones. Entonces, este análisis lo hace Cassirer en todas sus tesis sobre la sociología. También estuvimos conversando que el lenguaje, porque si decimos que el Homo sapiens es el único animal capaz de comunicar, luego hacemos algunas diferencias entre el lenguaje y, entre si los animales y los hombres comunican y cuál es la diferencia. Entonces llegamos a la conclusión de que la diferencia es que el llamado lenguaje animal transmite señales y lo más importante es que el hombre puede utilizar la palabra para hablar sobre sí mismo y sobre aquello que está construyendo. Los animales no utilizan la comunicación como una herramienta para, no utilizan una herramienta para construir algo. No utilizan la comunicación o el lenguaje para reflexionar sobre aquello que están diciendo. Esa es la característica que diferencia el Homo sapiens de los animales. Entonces, todas estas consideraciones las hemos sacado de, por ejemplo, el libro de Julia Kristeva, El lenguaje ese desconocido, que plantea y reestructura todo lo que sabemos sobre el lenguaje desde un punto de vista sociológico a lo largo de toda la historia.
ella cambia la pregunta y dice, ya no tenemos que preguntarnos qué es el lenguaje, sino cómo ha sido posible ser pensado el lenguaje. Es un libro maravilloso que te habla de la contemplación, de entender que cada pueblo a lo largo de la historia tuvo una necesidad específica para desarrollar el lenguaje. Así aparecen los discursos, por ejemplo. En la época cristiana, el lenguaje se desarrollaba alrededor del discurso teológico. Actualmente manejamos un discurso científico, porque el lenguaje responde a las necesidades, digamos, a las necesidades que se van construyendo en nuestras sociedades contemporáneas, que es la ciencia. Estamos montados sobre un discurso científico. Una vez teniendo claro esto, de que lo que nos caracteriza al Homo sapiens es justamente el simbolismo del lenguaje, lo que propone el Homo videns, entonces pasamos de Homo sapiens a Homo videns. Homo sapiens, personas que piensan, Homo sapiens, y Homo videns, personas que ven. La articulación del Homo videns es una propuesta que hace Giovanni Sartori, es un politólogo, sociólogo, filósofo italiano, que propone que la televisión, el uso de la televisión, cuando aparece la televisión en la historia, históricamente hablando, la televisión rompe la estructura de Homo sapiens y crea una nueva especie de hombre. Es el hombre televidente, el hombre que ya no es atravesado por la estructura del discurso, por la estructura del palabra. Entonces, en ese sentido, si el hombre que mira la televisión ya no es atravesado por la estructura de la palabra, sino que es atravesado por las imágenes, deja de ser Homo sapiens y se convierte en un Homo videns. Eso fue, digamos, esas caracterizaciones son las que estuvimos viendo la vez pasada. Entonces, los medios de comunicación se han planteado a lo largo de la historia desde muchas maneras. Desde que aparece la imprenta, por ejemplo. La imprenta fue el primer medio de comunicación masivo del que se tiene registro. Pero la imprenta prioriza justamente el esquema del lenguaje. Lo que reproduce es lenguaje. Luego de eso viene el telégrafo, por ejemplo. Viene el periódico, el telégrafo, y la radio. Concluyo con la radio. Todos estos sistemas priorizan la palabra. Cuando uno escucha la radio está escuchando la palabra, escuchando el discurso, construyendo las imágenes de las palabras en la mente. Pero, si se dan cuenta, sigue la misma línea de la estructuración de la palabra. No hay otro camino a la palabra para entender lo que se lee o lo que se escucha que no es a través del pensamiento, a través del pensamiento de eso que se lee o de eso que se escucha. Y en ese sentido, cuando aparece la televisión, en cambio, en la historia, hay un rompimiento, se rompe la estructura del Homo sapiens, porque en ese sentido no nos convertimos en hombres que entienden la palabra, sino en hombres que visualizan las imágenes. El Homo sapiens, la televisión rompe el hecho del lenguaje, porque prevalece el ver por encima del hablar. ¿Se entiende esto que quiero decir? Cuando aparece la televisión, empezamos a observar, empezamos a ver, y todo lo que se habla en la televisión intenta explicar aquello que se mira. Entonces, la televisión viene a estructurar o a desestructurar el camino el camino de la palabra que estaba articulando el Homo sapiens, y por eso Giovanni Sartori propone una nueva especie de hombre que aparece que aparece con la tecnología de la televisión, que se llama el Homo videns. Es una nueva calidad de hombre que construye sus pensamientos alrededor de todo lo que mira en la televisión. Luego vamos a ver por qué yo propongo la poesía y el cuento como alternativa y qué tipo de sociedades estamos construyendo, porque los niños, la conclusión final que llegamos la vez pasada es que las televisiones se están convirtiendo en las primeras escuelas de los niños, y las televisiones reproducen todo el sistema de violencia de la sociedad. Porque vamos a ver por un momento, ¿quién es el que dirige lo que sale en la televisión? Todo lo que sale en la televisión siempre está a favor del discurso de poder sobre los gobiernos de facto, los gobiernos que entran a la legislación son los que emiten y los que deciden qué cosas se articulan a través de la televisión. Entonces, en ese sentido, como el gobierno es el que manda, es el que autoriza, es el que tiene el poder, va a establecer y va a reproducir solo lo que a él le interesa, solo lo que al poder le interesa.
Entonces, en este sentido, cuando nosotros miramos la televisión, cuando los niños ven la televisión, están adquiriendo ese tipo de, digamos, ese tipo de información que se articula desde el poder. Y es interesante ver cómo, por ejemplo, todas las caricaturas y todos los programas de televisión hacen una constante sátira de cosas que no deben ser satirizadas. Y es por eso que los niños van a la escuela y se ríen de los homosexuales, y hacen chistes clasistas, y hacen chistes de negros, porque todas estas situaciones las aprendieron en la televisión. Porque la televisión reproduce estos mecanismos, utiliza el chiste, utiliza la sátira, para burlarnos de todo ese sistema de clases, porque en esa burla del sistema de clases es el poder el que dice, justamente porque justifican la violencia del superior sobre el inferior. Por ejemplo, los heterosexuales, que se han establecido como en la dinámica del poder, que se han establecido como un poder dominante, versus los homosexuales, los hombres blancos, que se han establecido como el poder dominante, versus los negros, por ejemplo. Entonces la televisión lo que hace es, la televisión entiende todas las dinámicas y estructuras sociales, y además no solo las entiende, sino que se burla, hace chistes, y de ahí vienen todos esos programas de televisión como South Park, Los Simpsons, que son programas de televisión, por ejemplo, que se entienden desde la adultez y se pueden trabajar claramente como una sátira desde cuando uno es adulto, porque uno adulto lo entiende y se caga de risa. Pero ¿qué pasa? Que cuando los niños son niños, no tienen articulados estos procesos cognitivos para comprender que lo que sale en la televisión es... al final leo lo que dice Dalton. Voy a articular toda la ponencia y al final nos dejamos un momentito para leer los comentarios y hacer preguntas y interactuar. Entonces, lo que sale en la televisión, como los niños no tienen articulado el factor cognitivo, digamos, no tienen desarrollado el factor cognitivo para discernir entre lo que se debe y lo que no se debe hacer, y como tampoco los padres nos sentamos al lado de los niños a explicarles o elegir los tipos de programas de televisión que tienen que ver, los niños siguen repitiendo, empiezan a naturalizar las burlas de clases, las burlas racistas, las burlas homosexuales, todo eso que se articula desde la televisión, o desde la pantalla. Ya igual, digamos, ya hemos pasado de una era de televisión a una era de ordenadores, así que todo lo que se articula desde la pantalla, que el niño ve, lo está integrando a su proceso de aprendizaje, y de esa manera es como se sigue articulando la violencia. Como la violencia se aprende desde que somos niños, durante todo este sistema. Y ¿saben qué pasa? Que se corre el riesgo de la gente que mira televisión, no piensa, y no razona, no articula que no se puede salir de todo ese sistema de violencia porque lo normaliza. Desde que somos niños nos enseñan a naturalizar ese sistema de violencia que aprendemos desde las pantallas, que aprendemos de nuestros padres. Entonces, no creamos capacidades cognitivas para salir de ahí, digamos, para cuestionar esas estructuras de violencia. Ese fue, digamos, si se quiere, la característica con la que llegamos a la vez pasada. ¿Y saben cuál es el problema de esto? El problema es que los niños van a las escuelas y siguen articulando los mismos sistemas de violencia y se siguen burlando de los homosexuales, del diferente, del niño que tiene una discapacidad, del que es negro, del que es distinto. ¿Por qué? Porque todo eso se aprende en la televisión, no se corrige, se sigue ratificando, se justifica además por todo ese sistema. Y corremos el riesgo de lo que dice Bourdieu, las escuelas como reproductoras de las injusticias de las clases sociales. Ese es, digamos, en esa dinámica estamos montados y así es como se estructura el mundo. Ahora, mi propuesta, justamente con la intención que yo tengo, es proponer la poesía y la literatura como alternativa frente a las pantallas, porque nos dimos cuenta, nos dimos cuenta que las pantallas lo que están haciendo es deteriorar hace una atrofia a las capacidades de abstracción y a las capacidades de entender,
porque la televisión lo que hace justamente es crear personas que repiten, sistematizan el sistema de violencia, y no solo eso, sino que además, como todo el mundo ve las pantallas y todo el mundo mira la tele, se va creando como un sistema de que todo el mundo hace eso, es como seguir a las mayorías. En cambio, cuando hay un proceso inicial de lectura, o cuando se inicia un proceso de lectoescritura, empiezan a desarrollarse nuevos sistemas de aprendizaje. Esto es significativo. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la lectoescritura modifica estructuralmente el cerebro. Entre más información obtenemos a través de la lectoescritura, estamos creando nos estamos creando capacidades cognitivas, estamos creando los primeros cimientos, se están creando los primeros cimientos que más tarde van a dar el resultado de funciones superiores avanzadas. Entonces, la televisión produce imágenes y anula los conceptos. Esa fue la conclusión final con que llegamos la vez pasada, y de esa manera atrofia las capacidades de abstracción de los niños y su capacidad de entender. Entonces no se entiende el mundo desde la violencia, pero no se lo cuestiona. Entonces, mi propósito con proponer la poesía y la literatura es llegar un poco a lo que decía Freire en esa necesidad que él tenía de devolverle la palabra a los pueblos enmudecidos. Él hablaba mucho sobre los analfabetos, pero yo traigo y me refugio en lo que decía Freire y lo aplico a los niños. Además, yo les quería decir una cosa. Freire planteó todo su sistema filosófico y pedagógico para personas analfabetas. Decía, hay que devolverle la palabra a los pueblos enmudecidos, pero yo les tengo un tema interesante y les tengo una cuestión genial. ¿Ustedes sabían que infancia viene de el latín que equivale a la incapacidad de hablar? Infante es aquel sujeto que no tiene lenguaje. Infante viene de inf, digamos, de in, que no posee, y fonos, de voz. Alguien que no articula la palabra, la incapacidad de hablar. Entonces, mi propuesta de articular la poesía y la escritura es proponer justamente otra alternativa a la televisión para devolverle a los niños, para devolverles el lenguaje, más bien para que ellos empiecen a articular a articular la palabra. Yo les tengo una experiencia que quisiera compartirles. Verán, yo hace algunos años conocí a un profesor chileno cuando vino a darnos un taller de literatura infantil, y él decía, nos contaba una experiencia increíble que explica lo que yo quiero decirles. Nos decía que un domingo por la mañana se levantó, tomaba su café mirando por la ventana y se dio cuenta que en el patio de abajo estaban todos sus vecinos reunidos mirando un árbol, y él vivía en un piso muy alto, tenía el vidrio, no escuchaba lo que decían, pero decía que se los veía muy azarosos. Dice, me dio ganas de ir a unirme con mis vecinos parece que están alabando el árbol, parece que estuvieran como agradeciéndole por la sombra que da. Entonces dijo, me voy a bajar con las pantuflas a unirme a los vecinos y a ver qué pasa. Entonces cuando baja, con los vecinos, se da cuenta que lo que pasa es que en realidad estaban diciendo, este árbol sí queda basura, hay que cortarlo. Estaban renegando del árbol. Y entonces, el escritor de cuentos infantiles, que es un cuentista chileno interesante, dice, guau, pobres mis vecinos, se nota que de niños no les leyeron cuentos. Entonces, esa explicación me parece interesante porque además es una dinámica que, si se quiere, utiliza la literatura para explicar para explicar cuál es la diferencia entre alguien que articula la poesía y el lenguaje y el cuento y la literatura en general desde la infancia, y cuál es la persona que no. Además, desde la lectura se pueden trabajar muchísimas formas de desarrollar la empatía por la naturaleza, por el mundo que nos rodea. Y ahora, ¿yo por qué les propongo la poesía específicamente?
quisiera quedarme con ustedes con esto que me interesa muchísimo. ¿Por qué yo les propongo la poesía? Vamos a ver qué nos dicen todos los teóricos cognitivos, qué nos dicen los teóricos cognitivos sobre cómo se articula el pensamiento en la infancia. Eso es lo importante. Entonces, cuando descubramos cómo se articula el pensamiento en la infancia, va a quedar muchísimo más claro por qué yo propongo la poesía y la literatura como herramienta para trabajar el desarrollo cognitivo en la infancia y por qué yo creo que la poesía es la mejor herramienta y quizá la que mejor funciona para trabajar el tema de la lectoescritura y todo ese proceso de descubrirle el lenguaje al niño, devolverle la palabra a los niños, a los infantes, a los que no tienen voz. Entonces, aquí vamos a empezar este camino. Entonces, ¿qué nos dicen Piaget? ¿Qué nos dicen Brunner? ¿Qué nos dicen, por ejemplo, Vygotsky? Ellos todos nos dicen que la, la articulación del pensamiento infantil se hace alrededor del juego. Los niños tienen un pensamiento autista. Los pensamientos de los niños no... digamos, el pensamiento del niño, justamente porque no ha desarrollado el sistema cognitivo que se desarrolla más adelante con el desarrollo del cerebro, el pensamiento del niño no tiene una utilidad, es decir, ellos no piensan utilizar algo que aprenden para resolver algo, para proponer algo, es decir, el pensamiento no tiene una utilidad en sí. Y de esta manera, por eso en este sentido, el pensamiento del niño es autista. Si se quiere, es como se podría decir que hay como una especie de retraso en el proceso de entender o de articular este, las capacidades cognitivas. Se podría pensar de esa manera, pero no pasa eso. Lo que pasa es que la forma más espontánea de pensamiento de los niños es el juego, justamente porque porque de 0 a 6 años se estructuran las bases neurofisiológicas que darán soporte a los procesos cognitivos superiores. Como no se han estructurado, como no se ha desarrollado el sistema cognitivo, los niños no piensan como los adultos. Los adultos utilizan la información en función de algo, utilizan la información en función de lograr un objetivo, de resolver un conflicto, de resolver un problema. Los niños están, en cambio, en ese proceso de aprender y mientras aprenden se divierten. Por eso su modalidad de pensamiento es a través del juego. Y yo les quiero contar que entonces ¿por qué nosotros tenemos que, por qué? La pregunta sería, ¿por qué queremos que los niños se adapten al mundo? ¿Y por qué no hacer que nosotros como adultos, que ya hemos pasado por todos esos procesos, ¿por qué nosotros no podemos adaptarnos a ellos? Entonces, si el pensamiento del niño se articula desde el juego, ¿por qué no utilizar el juego como la herramienta más precisa para aprender y para desarrollar todo su sistema cognitivo? Y lo que yo les quiero decir es que la poesía es la herramienta, digamos, la poesía es igual a un juguete, digamos, la poesía representa lo mismo que un juguete físico representa el juego en la palabra. Porque la poesía lo que hace es adornar el lenguaje. La poesía juega con las palabras, juega con las letras. Les voy a poner un ejemplo específico para que se entienda esto. Imaginen ustedes que cada vez que nosotros hablamos, las palabras nos salen como si fueran líneas rectas, como si fueran reglas. El pensamiento o el lenguaje común, el lenguaje cotidiano, se articula de esta manera. Por ejemplo, si yo digo estoy triste porque se murió mi perro, estoy articulando el lenguaje común, las letras me salen como si fueran reglas planas. Ese es el lenguaje común. Pero ¿qué es el lenguaje poético? Por ejemplo, ¿cómo se articula el lenguaje poético? ¿Cómo se trabaja el lenguaje poético desde esta misma emoción que yo dije? El lenguaje poético, en vez de decir estoy triste porque se me murió mi perro, el lenguaje poético lo que va a decir es estoy tan triste que las lágrimas me llegan hasta los tobillos, o estoy tan triste que las lágrimas me inundan las rodillas. Entonces, si se dan cuenta, como en vez de decir que estoy triste, lo que hago es adornar la tristeza a través del recurso de la poesía, que es la exageración, uno de los tantos que existen. Entonces, en ese sentido, la poesía ya no sale como si fuera un lenguaje, una regla recta, sino que sale como si fuera una regla curva, una regla que está
que está curvada, que viene adornada, si se quiere. Entonces, esa es la función de la poesía en el lenguaje. La poesía juega con el lenguaje. Y entonces, por esta razón, porque la poesía juega con el lenguaje, es un juguete de la palabra. Entonces, si los niños piensan, si el pensamiento de los niños se estructura a través del juego, la poesía es la mejor herramienta que existe para llegar a ellos y desarrollar los procesos cognitivos. Ustedes sabían, lo que pasa es que el lenguaje, el arte, la poesía, la literatura, el arte, son mecanismos que van a invocar. El lenguaje siempre invoca. Y cuando evoca, o sea, evoca emocionalmente. La poesía evoca emocionalmente y todo lo que evoca emocionalmente se ha demostrado que involucra los procesos de aprendizaje. Todo lo que emociona se aprende. Entonces, ese es el mejor recurso, la poesía emociona. Entonces, ¿cuál es el mejor enganche que yo propongo a los niños para engancharlos al proceso de lectoescritura? Porque verán, el tema o el problema más principal es que cuando los niños crecen con una modalidad televisiva frente a las pantallas, es que se enseñan a estructurar su forma de pensamiento a través de imágenes. Y cuando estructuro mis pensamientos a través de imágenes es mucho más fácil, no gasto energías, no tengo que pensar las palabras porque me las vienen dadas a través de las imágenes. Entonces, en ese sentido, los niños aprenden a pensar que las palabras son aburridas, que las palabras cuestan trabajo pensarlas y que la forma más fácil para aprender es a través de la televisión. Entonces, qué pereza leer poesía, qué pereza empezar a escribir y qué pereza hacer deberes, la profesora de literatura sí que molesta. Entonces, por ahí, porque porque la lectura y la escritura requieren procesos cognitivos más avanzados que estar observando y visualizando una imagen, pero estos procesos cognitivos que se desarrollan con la escritura y la lectura son invaluables. No se puede describir porque son magníficos. Hay que recordar que de 0 a 6 años de la infancia temprana tenemos el periodo más crítico en los que deberíamos aprovechar. Hay toda una capacidad neuronal que en juego que tenemos que aprovechar. Entonces, mi recomendación como alternativa frente a las pantallas en la en la primera infancia, es articular la poesía y la literatura para que tengan un enganche mucho más ameno, mucho menos invasivo a la lectoescritura, para que no tengamos en un futuro niños que no les guste leer, que no les guste escribir y que además lo odien porque viste que la televisión está más divertido que leer un libro y tal. Entonces, cuando tenemos este tipo de formación, empezamos a desarrollar desde más temprano procesos neurocognitivos para entender el mundo, para cuestionar eso que vemos en la televisión, para no volver a caer otra vez en los ciclos de violencia, cuestionar los ciclos de violencia. Leer nos da una capacidad madurativa para enfrentar los problemas y cambiarnos de acera si es necesario. Porque la lectura, imagínense que el cerebro es como una autopista y cada vez que uno adquiere una información se van creando caminos, carreteras. Entonces, entre más información tengamos de muchísimas fuentes, no solamente del televisor, porque el televisor lo que hace es repetir el mismo discurso violento del poder a través de la pantalla para que nosotros como sociedad lo aprendamos. Entonces lo que nos da lo que nos garantiza la lectura es poder reflexionar, tener otros puntos de vista, otras alternativas para cuestionar ese sistema de violencia en el que estamos metidos. Entonces por ahí va un poco mi alternativa, mi ponencia con lo que les quería proponer, cómo la poesía juega con el lenguaje y cómo el niño articula el pensamiento a través del juego y cómo de esta manera la poesía y la literatura se convierten en la manera más pacífica o en la manera menos invasiva para articular al niño con su proceso lectoescritor y desarrollar sus procesos cognitivos. Esa es mi propuesta y parte de los sistemas de violencia en los que estamos metidos y que no podemos salir porque seguimos repitiendo, repitiendo y todo este proceso de aprendizaje lo aprendemos desde acá, desde padres que no tienen
el tiempo para sentarse a poetizar con sus niños, por ejemplo, enseñarles cuentos, leerles cuentos, sino que les dejan una pantalla enfrente para que vean, para que se distraigan, para que no lloren, que pereza el niño está llorando, darle la pantalla para que se calle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí va, por ahí va, esa es la propuesta. Aquí les dejo, digamos, algunos hitos del lenguaje a través de la infancia, alrededor de los 3 años. Esto es necesario para saber qué es lo normal y qué es lo no normal. Por ejemplo, a veces pasa que niños de 2 años todavía no articulan ni una sola palabra. Mucho pasa de eso. Entonces, este tipo de orientaciones nos pueden servir para detectar algún problema temprano y, y ver de qué manera se está, digamos, ver de qué manera se está articulando, porque alrededor de eso puede haber muchísimos trastornos del aprendizaje o trastornos cognitivos también. Y bueno, mi propuesta es esa, que la mejor forma de articular eh, el proceso cognitivo en el infante y articular justamente el proceso de la autoescritura, es la poesía. La poesía, porque la poesía hace lo que los niños hacen, la poesía juega. Los niños juegan, la poesía también juega, pero con el lenguaje. Muy bien, eso ha sido todo lo que yo quería mostrarles. Estoy abierto a sus preguntas, a sus comentarios, pueden abrir sus micrófonos y en ese sentido estamos acá. Yo quiero preguntar algo. Está bien. O sea, ya o sea, está súper genial lo que estabas diciendo, me gustó. Pero, ¿cómo introduces al niño al mundo de la poesía? O sea, ¿tú crees que sería útil introducir al niño a todo esto de la poesía y los cuentos desde el momento de la gestación? O sea, así como, por ejemplo, hay padres que ponen música y todo eso, ¿crees que también sería recomendable como leerle poesía o leerles cuentos, aunque esté dentro de la barriga de la mamá? Sabes que esa investigación que se propuso sobre si mm, digamos, la estimulación desde la Ujú. música clásica, porque eso nació como una propuesta de música clásica en las barrigas de las mamás, hay una investigación que dice que, digamos, no se ha visto como una representación significativa o que no hay, digamos, alguna especie de eh, digamos que no hay ninguna especie de relación entre digamos, lo favorable que es si se le expone a música dentro del vientre o si no se le expone, digamos. Entonces, como no hay una diferencia científicamente articulable, eh, no, digamos, podría no ser ahí, digamos, podría no ser ahí. Entonces, como no, digamos, no se ha explicado científicamente si esto realmente sirve o no sirve, digamos, puede servir, ¿no? Como un proceso más bien para generar vínculos afectivos entre el padre y los niños, y está genial. Así como no se ha demostrado beneficios, tampoco se ha demostrado desventajas. Entonces se puede hacer. Pero muy buena tu pregunta, por ejemplo, ¿cómo articular la poesía a los niños eh, en la, en la primera infancia? En la primera infancia que va de los 3 a los 6 años, y se puede mucho más antes, o sea, no te digo por qué no. Hay todo un sistema de canticuentos, porque los niños al principio, de lo que va de 0 a 3 años, al principio como están aprendiendo el lenguaje y como no entienden la palabra, está bien, no la entienden, pero su modalidad es a través del juego. Entonces, por ejemplo, les puedes poner canciones que articulen la poesía. Hay todo un sistema que se llama canticuentos infantiles, en los que ellos escuchan, y cuando escuchan poesía es como si estuvieran jugando con ellos a través de las palabras. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir botazo, mirazo, de pitin pititazo. El niño no entiende qué significa eso, pero se escucha bien, se juega, ¿no? Entonces, le haces algunos juegos, que rimen, que sean resonantes, que se articulen desde la poesía, desde la intención de jugar, y desde ahí se va, digamos, articulando la poesía desde la infancia temprana. Ya luego puedes empezar mm,
con preguntas poéticas. A mí me parece genial el trabajo que hace Neruda. Neruda tiene una contemplación, porque al final, igual, digamos, al final lo que dice Freud es que el poeta lo que hace es seguir jugando en la vida adulta. O sea, lo que dice Freud en su libro que analiza el poeta y el niño, lo que dice Freud es que el niño nunca deja de jugar. El niño siempre el poeta siempre se mantiene jugando. Lo que pasa es que cuando ya eres adulto, el mundo te obliga a crecer y a ser responsable, no sé qué. Entonces se ve un poco ridículo que saques un juguete en una fiesta y empieces a jugar con carritos. Entonces, como esto ya la sociedad le reprime, lo que hace el poeta es jugar con las palabras. Entonces es el mismo mecanismo que hacen los niños, pero de adultos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Neruda desarrolla todo un sistema de preguntas poéticas que es espectacular, que yo una vez leí una profesora en Chile que articuló estas preguntas poéticas a su salón y le fue de maravilla. Son preguntas poéticas, por ejemplo, ¿de qué se ríe la sandía cuando la están asesinando? O, eh, mm, este, por ejemplo, había una increíble del otoño que hablaba de las hojas. Bueno, no sé, pero son algunas preguntas. Se puede articular de muchas maneras. Preguntas poéticas, poesía alrededor de lo que se dice, a través del juego, juegos poéticos, leerles poesía, leerles cuentos. Hay muchísimos cuentos que también se trabajan, que se escriben desde las estructuras de la poesía. Porque al final lo que hacen es esto, ¿no? Que el niño juegue, que imagine, que se emocione con las palabras cuando suenan. Entonces por ahí, desde ahí se puede articular la poesía para los niños, digamos, desde el desarrollo temprano. ¿Se respondió a tu pregunta? Sí, gracias. Vale, un gusto. Igual cualquier cosa que quieran comentar o articular, genial. Andrés, una pregunta. En el caso de los niños con autismo, de igual forma funciona. O sea, el tema de la poesía. Es interesante justamente porque el autismo tiene esta limitación con la abstracción, ¿verdad? Entonces es interesante y habría que hacer un estudio de mm, habría que hacer un estudio de cómo podría articularse la poesía en estos casos. Pero te digo que yo una vez me leí un poemario de un chico con autismo que escribió todo un poemario completo. Entonces mira cómo también él articula la palabra. Entonces, claro, el reto sería descubrir cómo hacerlo y está genial. Ahora que me lo planteas, yo no había caído en la necesidad de hacerme esa pregunta, pero qué genial. Ahora que me lo planteas, lo voy a revisar y está genial. De hecho, si tú quieres proponerlo para conversarlo acá y para que tú lo expongas y así como lo hice yo a través de una ponencia, sería fabuloso. Mm, pero te digo, no sé, digamos, no sé hasta qué medida, digamos, habría que revisar en qué medida se podría articular, pero yo sí he leído gente que tiene autismo que hace poesía. Entonces, sí es posible, pero habría que ver cómo se hace. Entonces, digamos, es por ahí más bien el reto. Voy a anotar tu pregunta, muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Bien, ¿alguien quiere hacer otra pregunta o no sé, aportar algo, alguna idea? ¿Qué les parece? ¿Cómo trabajar la poesía en las escuelas? ¿O qué les parece a ustedes? ¿O qué les parece esto que dije? ¿Qué piensan también? ¿Qué piensan? ¿Estoy loco? ¿Tiene sentido? O sea, yo creo que es un poco complejo porque casi, al menos en mi caso, no tengo mucho conocimiento de poesía y, por ejemplo, hay muchos docentes que tampoco no tienen mucha experiencia con la poesía. Entonces, implementar la poesía a través del juego creo que no se debería como que primero saber para implementar esto. O, Eh, Genial. Mira, yo cuando recién empecé la ponencia, les dije justamente esto, ¿no? Que nuestro objetivo realmente es visibilizar todos los problemas sociales, porque este es un gran problema social que existe y la gente no se da cuenta porque seguimos normalizando estas conductas violentas. Entonces, nuestro reto gira hacia allá, es proponer que la sociedad cambie.
de saber, realmente, digamos, no se necesita saber, quizá una instrucción inicial que a todo el mundo le viene bien, estaría genial, este, pero poesía se encuentra en todas partes, digo, digamos, digamos, no es necesario tener un camino y un largo recorrido por el camino de la palabra poética. Hay muchos autores en los que se puede acudir, digamos. Si uno no sabe, podemos acudir justamente a todos estos poetas que ya han escrito, a toda esta literatura infantil que es magnífica, y se pueden sacar reflexiones hermosísimas. Yo les dejé por ahí un autor que trabaja preguntas poéticas, que yo vi un trabajo de una profesora chilena que lo llevó a sus aulas, que se llama El libro de las preguntas. Es un libro de Neruda que articula un lenguaje mmm, que incentiva a pensar desde la poesía. Entonces es muy genial. Y pero tú qué piensas, Dalton? ¿Tú El crees libro que... de las preguntas. Sí, así se llama, el libro de las preguntas. ¿Tú qué piensas? ¿Tú piensas que es necesario tener un camino, un largo recorrido por el mundo de la poesía para poder articularla? O sea, a mí me da como un poco de miedo ya, porque muchas veces cuando tú escuchas poesía o que alguien habla de poesía, muchas veces tú utilizas palabras que tú en tu vida has escuchado, ¿no? Sí, Entonces, como que plantearle esa idea a un niño, no sé, es un poco como aterrador para mí. Por eso te hacía la pregunta si, o sea, si se puede comenzar por cosas básicas. O claro. sea, hacer cosas básicas de poesía ayudarían al niño. O sea, Genial, algo así. me quedo con lo que dijiste porque para mí me parece revolucionario. Mira, lo que te voy a explicar es lo siguiente. Mira, ¿qué pasa? Que te doy te doy un acercamiento a la estructura neurocognitiva de los niños. Es que los niños tienen un proceso de aprendizaje frente a la frustración que es un poco más lento, justamente porque se está desarrollando esto. Entonces, a veces los niños se frustran de maneras que no pueden entender lo que les pasa, lo que sienten. En ese sentido, por ejemplo, la poesía podría servirles para explicar eso que sienten. A veces pasa que las palabras no bastan, el lenguaje natural no basta para expresar las emociones más profundas. Entonces, cuando un niño entra en procesos de rabietas o un niño se siente triste porque se le murió la abuela, la poesía puede servir como una estrategia o como un método para acercarles o para que ellos se acerquen a entender esos emociones que están pasando. Como yo te decía antes, estoy triste porque se me murió la perra. Puedes decirlo, desde la poesía se puede articular de maneras tan bellísimas como por ejemplo, tu llanto ha nublado todas las nubes, por ejemplo. Entonces, es interesante cómo puedes explicarle al niño, por ejemplo, cómo su llanto ha nublado todas las nubes y que sus ojos lloran como cuando llora el cielo digamos, puedes también jugar con las palabras. La poesía es eso, jugar con las palabras, y en este sentido va a ser mucho más amigable el acercamiento y la aproximación que tiene el niño para explicar sus emociones. En ese sentido, digamos, esta es la manera en que, otra de las maneras en que podría ser útil la articulación de la poesía justo para la infancia, pero sí, sí es cierto lo que tú dices, a veces en la poesía a veces hay palabras que no se entienden, y esto de aquí nos viene muchísimo de los colegios que nos enseñan poesías que son inaprendibles, que son intragables, el olor a la bandera, y nos enseñan poesías de protestas sociales que no tienen nada que ver con nuestras necesidades infantiles. Entonces la poesía infantil tiene que responder a esas necesidades, tiene que responder justamente, no hay que darles poesía por darles poesía, tiene que responder a las necesidades del juego del infante. Entonces hay que trabajar con autores que manejen poesía infantil o la literatura infantil o este sistema infantil de comunicar la palabra. ¿Se entiende? Sí, Una cosa, Vale, Ignacio, tú cuéntame. dijiste algo sobre las rabietas y cómo le puedes explicar al niño a comunicar sus emociones a través de la poesía, a través del lenguaje. Sin embargo, no hay que olvidar que eso debe ir de acuerdo a la etapa en la que se encuentran. ¿Okay? Los niños, claro que las rabietas en los niños son muy comunes, justamente porque no saben
no saben ni siquiera lo que están sintiendo, no saben gestionarse emocionalmente, ni siquiera saben lo que es el enojo, por ejemplo, están experimentando frustración, angustia, tal, y todo esto, ¿no? Sin embargo, para poder llegar a lo que tú dices de que explicarles que mediante la poesía pueden comunicar sus emociones, hay que primero corregir desde la emoción. Con los niños se debe trabajar primero la emoción antes que el lenguaje, ¿ok? Porque no, como los niños no, en ese momento no escuchan nada porque están frustrados, están enojados, entonces la rabieta no permite que haya esa Ujú. disposición o esa predisposición a aceptar el lenguaje como tal, a aceptar la poesía en ese caso. Entonces lo que se Estoy en debe una trabajar allí es la conferencia. emoción. Entonces, si está enojado, pues se trabaja desde esa emoción. ¡Analí! Obviamente tú no te vas a enojar, pero sí ¡Aymara! trabajas, por ejemplo, la contención emocional y después de eso le dices, estás enojado, lo que estás sintiendo es normal, o no sé qué, y allí empiezas, creo yo que allí sería oportuno introducir la poesía, ¿no? Lo que dices. Pero no hay que olvidar la emoción primero de los niños y recordar en qué etapa se encuentran. Eso es lo que muchos padres no conocen. Entonces, lo que decía, por ejemplo, Hernán, que como ellos se desesperan, no saben cómo reaccionar ante una rabieta, lo que hacen es golpear, ¿no? Recurrir a la violencia, pero eso es más como un desahogo de los padres más que para corregir, ¿no? Entonces, claro, llegan a la violencia y el niño se queda en las mismas porque está incluso aprendiendo que frente a la frustración hay que imponer violencia Ujú. Sí, para controlarlo, ¿no? Eso sí. era lo que quería aportar. Naturalmente sí, sí pasa eso. Tienes toda la razón, porque es cierto, siempre primero frente a una rabieta frustración es la contención emocional, pero incluso puedes trabajar esta contención emocional desde, digamos, no que le... A ver, quizá me expliqué mal, Karen, todo lo que dijiste, lo que acabaste de decir es la explicación de todo el proceso que ocurre y lo que se debería hacer frente a una rabieta del niño, y está espectacular. Pero lo que yo quise decir, lo que yo quise explicar, más bien es desde ahí, desde que el niño tiene una rabieta, articularle la palabra poética. Por ejemplo, el niño está llorando y le puedes decir, oh, tus ojos son, parece que estuvieras llorando como las nubes, por ejemplo. Y ahí, desde ahí, ¿no? Desde ahí puedes hacer la gestión emocional. Parece que estás llorando como las nubes. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te acercas? O sea, haces la contención emocional y luego una vez que... Pero si ves como la articulación se hace desde la palabra poética, desde la intención de jugar con el niño, y ya luego haces todo ese proceso que vos dijiste. Entonces, qué genial. Pero sí, sí se puede articular digamos, la intención de la poesía desde ahí. Porque al final es un juego, es como si estuviera jugando con ellos. La poesía lo que hace es jugar con los niños alrededor del lenguaje. Claro. Pero claro, por eso te decía, recordar primero la etapa en la que se encuentra, para que Claro, pueda, por ejemplo, para que te pueda entender que está llorando como las nubes, por sí, ejemplo. por ejemplo. Ajá, y si ya después de eso le orientas a que él estructure su pensamiento poético, genial. Pero sí, por ahí va. Muchas gracias, Karen, por tu aportación. Pero sí, la condición emocional siempre es necesaria. O sea, va primero, antes que nada. Pero tú puedes contenerla emocionalmente también desde tu discurso, porque cuando tú le contienes emocionalmente, hablas. Entonces, desde esa articulación de tu propio lenguaje, puedes hacerlo jugando. Como, vamos a resolver un problema jugando. Entonces, como juegas con la poesía. ¡Wow! Estás enojado. Parece que erupcionaron los volcanes. Ah, no sé, algo así, ¿no? Cuéntame, ¿qué te enoja? ¿Ya? Entonces, desde ahí ya vas con la intención de jugar con él, de que él no vea que, ajá, y es justamente eso, ¿no? ¿Cuál es el primer acercamiento? Ahora voy a leer lo que dice Victoria, porque creo que está escribiendo, pero no sé cómo se leen los mensajes. Muchas gracias, Karen, porque nos dejaste todo mucho más claro y hay un camino mejor hacia la experiencia del aprendizaje. Dice Victoria, ha escrito bastante, no puedo escribir, pero los cuentos infantiles son una herramienta general para trabajar en su metaforización, espectacular. Ese libro es precioso, creo que hablabas del de Neruda, pero como Karen me gustaría saber de aquella teoría donde decían que a un niño se le hace difícil comprender el sarcasmo y tomarlo de forma figurativa. Ya,
Esta teoría la propone, se propone desde las corrientes cognitivas. Jean Piaget la trabaja en todas sus etapas y estadios operacionales, sensoriomotriz, no me acuerdo, y al final la de operaciones concretas, si no estoy mal. Bueno, pero es todo ese sistema en el que él propone y trabaja cómo se va desarrollando el sistema cognitivo del infante. Entonces la metaforización la metaforización es entender la metaforización es llegar a un nivel cognitivo mucho más alto que se consigue en el proceso de adolescencia, ya entrando a la adolescencia. Entonces, este es el reto. La metaforización se entiende acá, o sea, acá se entiende, ¿no? Pero es justamente eso, porque el desarrollo del cerebro, digamos, el cerebro no está desarrollado cognitivamente, se va desarrollando cognitivamente, pero no por eso no significa que no podemos metaforizar con los niños, porque la poesía es metaforización pura y dura. Pero no porque como le decía a yo en antes, les decía, cuando digo botazo, mirazo, de pitin pititazo, incluso ustedes no lo entienden, pero suena lindo, suena cantado, me gusta, quiero saber qué más dice. Dice, exacto, eso me preocupaba. Entonces, ¿provocamos el aumento de esas áreas o simplemente Piaget debió ser más específico? Lo que... eh, a ver, vamos por aquí. Sí, la poesía o la literatura en general lo que hace es estimular las áreas cognitivas para estimular las áreas cognitivas desde aquí, ¿no? Para que tengan un motor mucho más, perdón, una estructura mucho más fuerte para todos los procesos psicológicos superiores que van a venir muchos después. Entender la metaforización este, es un proceso cognitivo superior que va a venir con la maduración del cerebro, pero la estimulación temprana ayuda a que esta estimulación se haga de manera correcta y de manera más temprana. ¿Cómo qué edad tú crees que sería la ideal para comenzar a fomentar esto en los niños? Eh, Ahí yo voy, ¿no? O sea, no sé si se entiende como si esto fuera un sistema de pautas, en que digo, bueno, en el primer año le empiezo a hablar de poesía o no. Este, yo quería que ustedes entendieran eso. ¿Qué es la poesía? Porque la poesía no es todo lo que aprendieron. La poesía es jugar con el lenguaje. Entonces siempre, desde que el niño nace, tú estás jugando con él y le dices, na, 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 na. Desde ahí ya estás haciendo poesías. Le dices, ah, la mamita, na, 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 na. Cuando cantas, eso es poesía. Entonces, desde siempre puedes articular la poesía. Porque tú la articulas desde tu lenguaje, te acercas a él jugando a través de las palabras. Y no es que llega un punto y dices, a los 3 años tengo que enseñarle poesía para desarrollar sus procesos cognitivos. No, puedes hacerlo siempre. Claro que después puedes trabajarle por las noches los cuentos, o leerles poemas y tal, pero no, desde ahí, desde la intención. No es que tiene que ser este, como un sistema de reglas que me dicen a qué edad tengo que establecerle poesía o cuentos a los niños, sino que si se hace desde siempre mejor. Si se hace con la intención de jugar con ellos, mejor. Si se hace con la intención de acercarme a través de las palabras con ellos, mejor. ¿Se Ya, entiende? yo quería decir algo, más o menos por ahí, por ese lado. Por ejemplo, conozco una niña que le han leído siempre antes de dormir y todas las noches ella en la actualidad tiene como 8 años, 7 años y tiene alguien que leerle para que ella duerma. Ya, pero esto se lo vienen haciendo, como lo decían en antes, desde que estaba en la panza, o sea, desde que la madre estaba embarazada. Ya es una cosa de costumbre, es una cosa de como para generar un vínculo afectivo Ajá. y, y se puede hacer, o sea, como pan de cada día. Y bueno, yo por lo menos en mi idea o lo que yo creo es que tal vez no lo haría, no se haría como para que vaya a dormir, sino como hasta como una economía de fichas, o sea, durante el día, a tal hora le leo algo, vamos a leer tal cosa, como tú dices, no algo didáctico, algo que sea llamativo para el niño, para la niña, y se los va introduciendo a este mundo, Por así, supuesto. o- con el tiempo, y chuta, o sea,
los niños pasan viendo televisión todo el día. Ujú. Alguien decía el otro día, son niños Discovery Kids, usan lenguaje que usan allí, no el que nosotros usamos, ¿no? Sí, sí, sí. De la misma manera, ¿no? Si no estás viendo un televisor, sí, pero es que también va mucho de nuestro sistema, ¿no? Que un adulto, un padre, con el niño todos los días es complicado, ¿no? También vamos por ese asunto más político, social. Eso. Pero, pero bueno, la idea es eso, ¿no? O sea, le das poesía, narración todos los días, a diferentes horas, pan de cada día. Ujú. Me parece genial. Mira, yo hace tiempo, ahora aprovecho lo que tú dices para poner un ejemplo con lo que dijiste. Yo hace tiempo tuve este, un, alguien me preguntó, por ejemplo, ¿qué hago yo con mi hija que no me hace caso? Nunca quiere ordenar los juguetes, juega pero deja todo tirado. Y yo le dije, la poesía. Entonces le dije, mire, los niños, ustedes saben, los niños aprenden jugando, no hay nada más importante que para un niño que no sea que el juego. Como ya vimos, desde la articulación de los saberes cognitivos, el pensamiento del niño es a través del juego. Entonces le dije, mire, propóngale a su hija hacer las actividades como si estuviera jugando. Y aquí viene la poesía, porque esto también es poesía, es la imaginación. Entonces le dice, imagínate que la canasta de juguetes es fuera un, como si fuera la boca de un dragón gigante, tenemos que alimentarlo. Entonces se imaginan los recursos que yo utilizo, hago comparaciones, hago metáforas de las cosas. La poesía es eso, la poesía es metáforas. Entonces le digo, imagina que la canasta de juguetes es un dragón al que tenemos que alimentarlos. El que le tira más juguetes, ese gana. O el que le tira, o vamos a alimentarlos, para no disponernos justamente en esto de que alguien tiene que ganar o alguien no tiene que ganar, ¿no? Entonces le dices eso, entonces vamos a alimentar al dragón y le vas tirando los juguetes, ¿verdad? Entonces la niña ordena sus juguetes jugando. Entonces si ves como en vez de decirle tienes que ordenar los juguetes y le retas y le gritas y no le trabajas los procesos, lo puedes hacer de esta otra manera que es mucho más amigable, articular el juego y articular la poesía. O sea, esto que le propuse fue una estructura poética, es poesía, ¿no? Entonces, ustedes olvídense de todos los conocimientos que saben de la poesía que les han enseñado, porque la poesía es eso, pero también es muchísimo más. Incluso ustedes hacen poesía, todos somos capaces de hacer poesía. Cuando digo, ay, estoy que me muero de coraje, eso es poesía, no te estás muriendo realmente de coraje, no te baja, o sea, o me estoy muriendo de vergüenza. Es una explicación poética de lo que te está pasando, no te vas a morir de vergüenza, pero tú sientes en ese proceso que sí, y haces una hiperbolización, lo exageras, ese es un recurso poético, la hiperbolización. Entonces, ustedes también son capaces de utilizar el lenguaje poético, y esa es mi intención esta noche. Recuperar la palabra a estos niños que no tienen voz, porque como ya discutimos, infante viene de sin voz, ¿verdad? Entonces, un poco apropiarme de lo que decía Freire, este pedagogo brasileño, devolverle la palabra a los pueblos enmudecidos. Él hablaba de los analfabetos, pero los niños tienen una caracterización casi parecida. Esa es mi propuesta. Bien, sigamos conversando. ¿Alguien más tiene que decir o si no cerramos este proceso para yo subir el video a YouTube? Yo quería decir que también con lo que tú dices, también estás contribuyendo a lo que en alguna vez conversábamos, que decíamos que tenemos que hacer que los niños se aburran y que estimulen su curiosidad, ¿no? Y Claro. justamente también de lo que decía Vicky, que por ejemplo, que si estamos provocando el aumento de esas áreas, ¿no? O sea, en realidad estás jugando con la imaginación también del niño y eso en cierta parte es bueno porque estás estimulando estás estimulando la parte cognitiva, estás estimulando su imaginación, su curiosidad, entonces, pues, es bueno. Ya. Sí, por supuesto. ¿Sabes qué? Eso de ahí lo dijo. Yo me leí un libro hace muchísimo tiempo que se llamaba El lenguaje de los niños pensado para padres. Y ahí es donde decía: hay que dejar que los niños se aburran. Porque cuando los niños se aburren, y a esto nos referimos por no darles las pantallas. Porque
enseguida, apenas los niños dicen, ah, estoy aburrido, pum, el padre les da le da el televisor o le da el teléfono para que vean, y desde ahí empieza el problema, ¿no? Entonces, si dejamos que los niños se aburren, como dice Karen, estimulamos todo ese proceso de imaginación para que ellos se vayan a jugar, a imaginar, a crear y desarrollar todo ese sistema de procesos cognitivos que van a servirles más adelante. Bueno, alguna otra cosita. Y la propuesta no solamente es denunciar esto que pasa, yo propuse la poesía, ¿no? Pero también sería genial que se hagan cosas, que se articulen, no sé, movimientos o talleres para docentes, talleres para padres, que se enseñe este tipo de lenguaje a los niños, que se motive a practicar o que se visibilice la importancia, sobre todo la importancia de la de la de desarrollar correctamente los procesos cognitivos en la primera infancia. Muy bien, ha sido un placer estar con ustedes. ¿Tienen algo más que decir? Andrés, yo creo que más bien a lo que tú hablas con talleres, yo creo que sería interesante un taller sobre desaprender acerca de la poesía para aprender realmente lo que tú nos dices de poesía, porque por ejemplo, como tú decías antes, ¿no? Yo tengo una idea muy distinta de lo que es poesía. O sea, para mí, mi concepto en mi cabeza cuando se me viene poesía, se me viene guerra, independencia y tantas cosas de política. Entonces, entonces muchas personas, y yo creo que más aún las personas adultas que son docentes, entonces tienen una idea muy errada de la poesía. Entonces yo creo que por ahí se podría trabajar en lo que sería un taller, ¿no? Desaprender para aprender, ¿no? Algo así. Genial, genial. Genial, genial ahora que lo dejas planteado, porque sí sería genial que después hiciéramos algo con eso. Muchísimas gracias por planteármelo. Si a ti te interesa desarrollarlo, genial. Y puedes proponerlo como modelo para reproducirlo. Ahora que me lo esté planteado, sí me gustaría hacer algo respecto a eso y también dejarlo planteado para ustedes como modelo para reproducirlo. Y una pregunta, ¿y este grupo es para todos organizar algo? O sea, ¿cuál en sí es el objetivo? Porque no entiendo muy bien el objetivo Claro, del proyecto. el grupo es crear como una especie de grupo de estudios en el que cada uno crear un grupo de estudios, pero generar oradores, personas capaces de proponer información y de investigar. Toda investigación debe estar siempre vinculada y desarrollada para detectar y resolver un problema. Entonces, por ejemplo, esto que yo hablé acá surge desde un análisis que yo hice de una problemática que existe específica en la sociedad y de algo que a mí me ha preocupado toda la vida desde que yo manejo y articulo el lenguaje poético. Entonces, yo propuse este tema, propongo otro camino a la articulación de la palabra, y en ese sentido, a ustedes en sus procesos de aprendizaje, porque lo que queremos es visibilizar todo lo que pasa para psicólogos y para gente también que no sea psicólogos, para gente de afuera, para que puedan entender de estos temas, justamente para esto, ¿no? Somos un grupo de difusión, somos un grupo que crea oradores. En un futuro tú puedes llevar estos proyectos de investigación. ¿Qué tal que sales con un proyecto de investigación bueno de acá y te quieras recorrer el país dando congresos o cosas parecidas? Entonces somos un grupo que motiva, que nuestra intención es motivar la investigación, nuestra intención es motivarnos juntos, apoyarnos, preguntarnos, recomendarnos, darnos cosas que leer, darnos información y pensar las cosas de otra manera. Porque cuando tú trabajas la información desde una adquisición grupal o desde la exposición grupal, siempre hay gente que viene y te da otro punto de vista. Por ejemplo, tú ya me articulaste dos cosas que yo no había pensado, entonces me parece espectacular cómo el aprendizaje siempre es dinámico. Entonces, por ahí va. O sea, se podría decir como un tipo comunidad, algo así. Sí, somos una comunidad que propone temas cada 2 semanas. Si quieres ser parte, me escribes, te agrego al grupo y así. Pero esto es una comunidad libre, entonces ustedes son libres de cada vez que quieran exponer y proponer
temas. Si ustedes no proponen, yo voy a seguir proponiendo hasta que alguien se anime, pero siempre vamos a tener cada 2 semanas exposiciones acá, o sea, ponencias. Genial. ¿Se responde? Ah, lo que dijo Victoria, gracias. Antes de irnos súper rápido, Victoria dijo que vamos a reunirnos cada 2 semanas para dar conferencias, pero o sea, vamos a reunirnos. Una semana damos conferencias, hablamos sobre temas cruciales y la segunda semana lo que hacemos es ver una película y analizar las estructuras que se manejan dentro de la película. Hacemos como un cineforo. Ponemos una película específica y al final analizamos desde la psicología lo que vimos, ¿ya? Entonces esa dinámica es genial. Es un poco reproducir justamente esto, ¿no? El arte siempre invoca emocionalmente y cuando se invoca emocionalmente el aprendizaje se mejora, se facilita. Entonces qué genial que aprender desde el cine. Esta es una tendencia que nosotros le heredamos de un profesor magnífico que tuvimos, Hernán Cedeño. Nos involucró en este proceso de aprendizaje a través del cine. Así que me parece genial. Y ahora Victoria lo trae a colación y me parece una estrategia espectacular. Entonces, vamos a abrir ese espacio también de cine, los que quieran entrar, genial. Nosotros entendemos el tiempo de cada quien, entonces son libres de entrar cuando quieran, cuando deseen. Si vienen a la película, se quedan al Cineforo, genial. Las ponencias van a estar subidas a YouTube. Digamos, lo que es las ponencias de cada 2 semanas. Las películas probablemente no estén subidas, pero lo demás sí. Entonces era eso. Dice, efectivamente, Victoria, un grupo de investigadores necesitamos compartir experiencias empíricas o artículos científicos, información que sea interesante y de gran impacto. O también desde el arte, o sea, aspectos estructurales del cine, exacto. Y opciones populares que nos abran los ojos. Me parece espectacular. Me parece muy bien. Entonces, eso. Muy bien, chicos, fue un placer estar con ustedes una vez más. Espero haberles articulado mi información de la manera que espero. O sea, espero que se haya entendido como lo pensé en mi mente. Y bueno, eso, ¿no? Al final es eso. Un Sí, placer. fue rico, fue rico, fue rico. Bueno, al final siempre ese es el objetivo y el aprendizaje comunitario. Entonces, muchísimas gracias por estar acá, por darse el tiempo para aprender y revisar sus propios procesos y reflexionar sobre estos temas que nos aquejan. Y eso, no nos vemos entonces hasta la próxima semana y por ahí estaremos exponiendo la película que va a salir. Un abrazo para todos.